¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran en este día? Espero se encuentren perfectamente amigos. Vamos a continuar con los videotutoriales de fundamentos de programación y vamos a continuar en este videotutorial con el tema operadores amigos. Este es un tema muy importante, así que por favor atentos y espero les quede muy claro. Recuerden suscribirse a mi canal y estar atentos a todos mis nuevos contenidos, ¿vale? Entonces vamos con operadores. Bien amigos, recordemos en videos anteriores que hablábamos de las variables, ¿cierto? Nosotros hablábamos de algo que se llamaban las variables. Y estas variables, ¿qué misión cumplían dentro de nuestros programas de nuestros programas que nosotros hacemos para la computadora? Pues simplemente lo que hacían era almacenar, ¿cierto? Almacenaban. ¿Y qué almacenaban? Pues información de tipo, por ejemplo, números o cadenas de caracteres, ¿cierto? Pues simplemente las variables nos servían para eso, almacenar. Pero algo muy importante es poder jugar con esta información, ¿cierto? Procesarla, manipularla o transformarla, ¿cierto? Entonces, para eso surgen dentro de nuestros programas, dentro de nuestros lenguajes de programación, los llamados operadores. Los operadores, amigos, como lo digo, sirven para manipular la información, que tenemos en nuestras variables, ¿cierto? Almacenada. Bien amigos, entonces vemos ya la importancia de estos operadores, porque con ellos vamos a poder hacer diferentes cosas con la información, que básicamente de eso se basan los programas de cómputo, ¿cierto? Poder procesar información, manipularla y transformarla. Entonces vemos que el corazón de nuestros programas está aquí radicado en los operadores. Así que vamos a tener que comprender muy bien para qué nos sirven los operadores y cómo utilizarlos y en qué momento, ¿vale? Entonces, los operadores se dividen en varias clases, varios tipos de operadores. Vemos, por ejemplo, vamos a explicar en este momento uno de los más utilizados, que es el operador de asignación. Entonces llamémoslo operador de asignación, ¿vale? Y este operador, ¿cuál es? Pues amigos, es el que nosotros ya conocemos, que es el igual o es una flecha hacia el lado izquierdo, ¿vale? ¿Y cómo los utilizamos esto? Pues simplemente ya nosotros sabemos, por ejemplo, asignar un valor a una variable, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos la variable a, le decimos que lo vamos a hacer igual a 10. Ahí en ese momento estamos utilizando nuestro operador de asignación. Igualmente podemos hacer de la siguiente forma, y eso depende del lenguaje de programación, ¿cierto? Pero es completamente válido según el lenguaje de programación. Esto es utilizar el operador de asignación. ¿Y esto qué significa? Que estamos haciendo un copia, ¿cierto? O estamos copiando información hacia una variable, en este caso a. Este es básicamente el operador de asignación. ¿Listo amigos? Entonces tengámoslo claro que cuando utilicemos el igual, ¿cierto? Pues estamos haciendo una asignación de valores, ¿cierto? Listo. Entonces ya tenemos en este primer ejemplo el operador de asignación. Ese sería el primero. Vamos ahora entonces con los operadores aritméticos. ¿Para qué creen que nos sirven los operadores aritméticos, amigos? Pues simplemente nos sirven para hacer operaciones matemáticas. ¿Y cuáles son los más comunes, amigos? Pues ya los que nosotros conocemos en el colegio o en la universidad, pues esos mismos son los que nosotros vamos a utilizar, o los que los lenguajes de programación nos permiten utilizar para manipular información de tipo numérica, ¿cierto? Información numérica. Pues tenemos el más, que ya sabemos que se representa una suma, ¿cierto? ¿Y cómo lo podemos nosotros utilizar en nuestros programas? Pues fácilmente, por ejemplo, así, ¿cierto? Ahí estamos haciendo uso de este operador de suma, y lo que estamos diciendo es que a asignémosle la suma de b y c, ¿cierto? Sencillo, ¿cierto? Vamos ahora con el de la resta. Amigos, la resta, ¿cierto? Es igualmente fácil. b menos c. Estamos diciendo
a A asígnele la resta entre B y C, ¿cierto? Tenemos otro operador que lo representamos a través de un asterisco y ese nos representa la multiplicación. ¿Listo? Entonces la multiplicación igualmente son fáciles de representar o de utilizar porque lo haríamos de esta forma. ¿Y qué significa esto? Pues simplemente a A le estamos asignando la multiplicación de B por C, lo que tenga B y C, ¿cierto? Listo amigos, vamos entonces con otro de los operadores aritméticos que se utilizan mucho, que es representado a través de dos asteriscos, o también lo podemos representar a través de este símbolo, ¿vale? ¿Y cuál es, amigos? Es el de potencia. Entonces, ¿cómo lo representamos, amigos? Entonces, por ejemplo, este se utiliza para, por ejemplo, cuando tenemos que asignar, por ejemplo, a b al cuadrado, ¿cierto? En los lenguajes de programación no podemos hacer b al cuadrado así directamente, sino nos toca utilizar este operador de potencia y lo utilizaríamos de la siguiente forma: a igual a b. Por ejemplo, si lo queremos hacer a la potencia, entonces le hacemos el símbolo 2, y esto significa que b a la potencia 2, ¿cierto? O también, depende del lenguaje de programación, puede ser representado con los dos asteriscos y el 2, ¿cierto? En donde decimos que a hágalo igual a b al cuadrado, ¿cierto? Listo amigos, representaríamos la potencia. Listo. Ahora, en la división, bueno, para la división sí nos vamos a detener un poco y vamos a recordar cómo se hacían las divisiones. Listo, entonces vamos aquí a recordar, por ejemplo, cuando nosotros dividíamos 110 dividido 50, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso, esta división nos daría 2 acá, ¿cierto? 50 por 2 nos daría 100, nos sobrarían 10, ¿cierto amigos? Entonces, vamos a ver en las divisiones, pues en este caso, este número de acá nos representaba el divisor, ¿cierto? Este de acá nos representa el cociente, ¿cierto? Este de acá nos representa el resto, o también llamado residuo, y este de acá nos representa el dividendo, ¿cierto amigos? Me quedé sin espacio. Dividendo. ¿Listo? Ahora sí bien amigos, ya sabiendo o recordando, ya teniendo claro, presente todas las partes de una división, entonces vamos a ver para qué sirven los dos siguientes símbolos o operadores aritméticos, ¿cierto? Entonces, este de acá, que es el que nos representa la división. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una variable a y le decimos que haga la igual a b dividido c, digamos que, por ejemplo, en donde b nos representa 110 y c nos representa 50, entonces vendría a ser algo así como a igual a 110 dividido 50, ¿cierto? ¿Esto cuánto nos daría? Si estamos hablando del operador de división, esto nos daría lo que está en el cociente, o sea, lo que está en esta parte de acá, ¿vale? Entonces, esto nos daría 2. Pero en división, en cuanto a división, tenemos otro operador que es el que nosotros denominamos módulo o mod, ¿cierto? O resto o residuo, que se representa por una palabra mod o este símbolo de, digamos que es el símbolo de porcentaje, ¿cierto? ¿Cómo se representa esto entonces, este operador aritmético? Aquí así, a igual a b, en este caso utilicemos mod c. ¿Y esto qué nos daría? Recordemos que también en algunos lenguajes de programación podría ser representado por este símbolo. Entonces, a módulo c, ¿qué es lo que nos representa? Pues en el ejemplo nos representaría 110 módulo 50, ¿cierto? ¿Y esto qué nos daría o qué finalmente resultado nos da? Pues ese resultado nos da es el resto. ¿Listo? Entonces esto nos daría 10. ¿Vale amigos? Entonces los operadores aritméticos nos permiten representar en nuestros programas pues las operaciones matemáticas, ¿vale? Y pues dentro de la división tenemos
pues podemos utilizar dos operadores, el de división y el de módulo o resto, para poder determinar o el cociente a través de la división o el resto o el residuo de nuestra división a través del módulo, ¿vale, amigos? Entonces, los operadores aritméticos se representan así. Pero esto no queda acá, ¿vale? Tenemos que entender algo, y es algo muy importante.